Hola, Josep. Hola, ¿qué Qué tal? bueno. ¿Cómo estamos? Muy bien. Qué contenta, estoy contenta. Qué Porque bien. vamos a grabar un vídeo que hacía tiempo que le habíamos dicho a nuestros espectadores que íbamos a grabar. Lo prometido es deuda. Y hoy nos vas a hablar de los signos y los hemisferios, que ya una vez nos dejaste con la intriga. Esto de los hemisferios, porque un signo, cómo nos comportamos en un hemisferio, los signos, y cómo se comportan en otro hemisferio, los signos. Sería más o menos esto, ¿no? Sí, es un tema que muchas veces, bueno, muchas personas me han preguntado, ¿no? Si asociamos, por ejemplo, al signo de Aries con la primavera, ¿no? ¿Qué pasa Exacto, con las personas que nacen en el equinoccio de otoño en el hemisferio sur? claro, Porque cuando aquí empieza la primavera, en el hemisferio sur es otoño. exacto, Entonces, si Aries es el signo de la primavera y Libra es el signo de otoño, claro, tiene su lógica pensando así que las personas que nacen en el hemisferio norte sean Aries y las que nacen en el hemisferio sur en la misma fecha sean Libra. claro. Pero no es así, porque lo que nos demuestra la realidad es que todas las personas del planeta nacidas a partir del equinoccio de primavera en el hemisferio norte y el equinoccio de otoño en el hemisferio sur, ah, todas son iguales, ¿no? Todas son Aries y se comportan con las características que le corresponde al signo Aries, ¿no? Total. Y como puede ser, ¿no? Pasaría lo mismo, pues, por ejemplo, con el solsticio de invierno, ¿no? Solsticio de invierno en el hemisferio norte, empieza el signo de Capricornio, es invierno, pero en cambio en el hemisferio sur es verano. Entonces, ¿por qué los del hemisferio sur que nacen en esas fechas a partir del 20 y pico de diciembre no son cáncer? ¿No? ¿O por qué no se comportan como cáncer? ¿No? Bueno, porque básicamente ahí lo que se ha producido es una quizás explicación no tanto errónea, pero sí quizás no se ha especificado adecuadamente, que es que las características de los signos no tienen nada que ver con las estaciones. Perfecto. Por ese motivo, pues una persona que nace a partir del equinoccio de primavera y por tanto es Aries, todas las personas del planeta son Aries, aunque sea el equinoccio de otoño, da igual. Entonces no influye en nada. Todas las personas del planeta que nacen a partir del 21 de marzo aproximadamente hasta el 21, 22 de abril que empieza Tauro, pues todas eran Aries en cualquier parte del planeta y tendrán exactamente las mismas características por mucho que hayan nacido en el hemisferio norte y por tanto en primavera o en el hemisferio sur en otoño, ¿no? Ah, ¿por qué pasa eso? Mira, fíjate, ¿no? La Tierra, para que nos entendamos, imagínate el eje de la Tierra, tiene una inclinación aproximada, si no recuerdo mal, son 23 grados y medio de inclinación con relación al plano orbital. Sí, o sea, la Tierra en realidad orbita de esta manera, Sí, inclinada. Eso hace que una par de la Tierra, dependiendo de la posición de la Tierra, esté más cercana al Sol y por tanto sea, por ejemplo, verano, o la parte de la Tierra que está más alejada sea invierno, ¿eh? Y porque está más alejada del Sol claro. y por tanto le llegan menos los rayos solares, ¿no? La pregunta es qué pasaría si el eje fuese perpendicular. O sea, imagínate que esos 23 grados y medio desapareciesen, Vale. que la Tierra se pusiese perpendicular al plano orbital. Pues lo que pasaría es que desaparecerían los equinoccios y los solsticios y desaparecerían, por tanto, las estaciones. Eso significa que tendríamos un tiempo constante durante todo el año. Todo el año. La variación del clima se produciría por latitud. Cuanto más al norte vayas del planeta, por ejemplo en el Polo Norte, más Claro. frío. Más frío. Cuanto más te acercases al Ecuador, la temperatura iría en Más- aumento y por tanto haría más calor. Y en el hemisferio sur pasaría al revés, ¿no? Cuanto más abajo vas,
Al revés, no, igual, ¿no? Cuanto más vas hacia el polo sur, más frío. Cuanto más te acercas al ecuador, más calor. Entonces, en realidad, las estaciones se producen como consecuencia de la inclinación del eje de la Tierra, ¿no? Entonces, fíjate, ¿no? Imagínate que mi puño es la Tierra y mi mano es un signo zodiacal, ¿sí? Yo lo voy Mm. a poner así, lo verás más. Eh, este es el eje de la Tierra. La palma de la mano es Sube un el... poquito más la mano que se te vea. Eso, Vale, la perfecto. palma de la mano es Aries y mi puño es la Tierra, ¿sí? Si ahora yo me Sí. pongo aquí, ¿qué sucede? Que toda la Tierra está en Aries, Vale, claro, claro, ¿sí? claro. Qué Con bueno, independencia de que sea el hemisferio sur, que es claro. el que está aquí, o el O hemisferio norte, que es el que está arriba, está todo. ¿sí? ¿Entiendes? Qué Quien bueno. en realidad traza los signos es la Tierra. La Tierra, en el movimiento orbital Mm, alrededor del Sol, va trazando los 12 signos zodiacales. Los signos zodiacales los traza la Tierra, eso lo hemos explicado ya en alguna ocasión, que no tienen nada que ver con las constelaciones. Los signos los traza la Tierra en el movimiento orbital alrededor del Sol. Por tanto, todo el tiempo que la Tierra pasa en el signo de Aries del 21 de marzo al 21 de abril aproximadamente, toda la Tierra está en el signo de Aries, no solo el hemisferio no norte. solo. Entonces, por ese motivo, todas las personas del planeta tienen las mismas características del signo con independencia de que sea invierno, verano, primavera, otoño, porque las Perfecto. características del signo no vienen determinadas por las estaciones. Qué De bueno. hecho, si relacionamos a Aries con la primavera, sería como establecer un a nivel simbólico para que podamos entender un poco como establecer una analogía de cómo funciona la energía de Aries. Pero eso no significa en absoluto que Aries sea primavera o que Libra sea otoño, Vale. ¿sí? Qué bueno. Sí, sí, sí. Entonces, por ese motivo, todas las personas son iguales y todos los Capricornios del mundo son iguales por mucho que sean el invierno en el hemisferio norte y el verano en el hemisferio sur, ¿no? Qué Son bueno. igual de retraídos. O Qué sea que bueno. las personas Capricornio no son retraídas, reservadas, tímidas, etcétera, porque en el hemisferio norte sea invierno, porque el hemisferio norte no dicta la norma de todo lo que pasa en el planeta, faltaría más. Eso es lo que Claro. se ha pretendido. Por Vale. ese motivo, fíjate que ahora África reclama que se modifiquen los mapas mundi porque se le da más tamaño al hemisferio norte del que en realidad tiene. Ah, África, sí. claro, si en realidad los mapas no están representados correctamente. Se han representado de tal manera que el hemisferio norte, Europa, etcétera, parecen mucho más grandes de lo que en realidad son a nivel físico, ¿no? Entonces, no, el hemisferio norte no dicta, ni mucho menos las normas de lo que pasa en el planeta, ¿no? Entonces, las personas Capricornio son reservadas porque esas son las características del signo, no porque en el hemisferio norte sea invierno, Qué porque si no, bueno. entonces las personas del hemisferio sur, porque es verano, serían las más extrovertidas, y eso no es así, Claro. porque yo tengo amigos Capricornio en el hemisferio sur. Y te aseguro que son tan reservadas como los Capricornios del hemisferio norte. ¿Sí? Entonces Qué esa es la bueno. cuestión, ¿no? Ese es el motivo. Claro, nos marca confusión eso porque se ha explicado de una forma no muy correcta, ¿no? Que es asociar el signo Claro. con la estación del hemisferio norte. Y eso no es correcto. En realidad, Aries no es la primavera. Lo que sí es cierto que podemos hacer una cierta analogía con el fuego de Aries y tal como se mueve la energía en la primavera, pero eso no significa que
En Aries del hemisferio sur la energía no se mueve exactamente igual en las personas de ese signo. Qué bueno, Josep. Aparte, siempre debemos tener en cuenta que en realidad hacemos esa distinción de signos opuestos, ¿no? Tenemos a Aries, el signo opuesto es Libra, ¿no? Bueno, opuesto en realidad desde un punto de vista de la dualidad, pero si lo que pretendemos es despertar a nivel de conciencia, eso significa recuperar la unidad. Y para recuperar la unidad deberíamos integrar las características de los signos opuestos. Por tanto, de hecho, el propósito sería que esos 12 signos en una primera fase se convirtiesen en 6. Por tanto, que los seres humanos fuésemos capaces de integrar los opuestos de dos en uno. Por tanto, Aries y Libra, Tauro y Escorpio, etcétera, ¿no? Wow, Josep, si no somos capaces de integrar uno, vamos a entregar, vamos, bueno, perdón, Bueno, digo yo, ¿eh? Yo pero se digo, madre supone que mía, estamos aquí para crecer, ya, ya, pero evolucionar, madre ¿no? mía, qué trabajazo, Josep. Claro, pero fíjate, es que en realidad No, no, las en características, ello estamos. en realidad las características de un signo no solo vienen dadas por las características del signo en sí, sino que también vienen dadas por el signo opuesto. Ya. O sea que en el fondo el signo opuesto, nos guste o no, se está manifestando. Lo que pasa que como no lo hacemos conscientemente, se manifiesta desde el desequilibrio. Fíjate, ¿no? Decimos, ay, es que las personas Aries son impulsivas, impacientes, decididas, rápidas, etcétera, ¿no? Vale. ¿Qué pasa cuando la vida, por cualquier motivo, para a una persona Aries? Aún le da un Lo que shock. sucede es que esa persona queda anclada en la indecisión. Y Claro, porque eso es Libra. sería Libra. Por tanto, la persona se queda ahí, ¿no? Claro. Sin ser capaz de tomar una decisión para poder volver a arrancar de nuevo ese signo de Aries, ¿no? Bueno, Y la derecha o la izquierda, y se puede pasar meses o incluso años ahí, y verás que esa energía se ha quedado totalmente obstruida, ¿no? Si hablamos en flores, ¿no? sí, La sí, persona se ha pasado de un impatiens a un esclerantus un esclerantos. y se ha quedado ahí, es una persona Aries. Total, Y total. claro que sí, que verás probablemente características de Aries, pero más con relación a la irritabilidad por la frustración de estar en un estado de bloqueo permanente. O Claro, decimos, claro, es que las personas de signo Tauro son tranquilas, pacíficas, etcétera, pero cuando se enfada, es es que verdad. cuando una persona Tauro se enfada, quien estás viendo no es a Tauro, sino a Escorpio, su signo Su opuesto. opuesto. Tauro es un signo gobernado por Venus. ¿Cómo se va a enfadar Venus? Si es el signo del equilibrio, de la Amor, armonía y del de la paz, amor. ¿no? Entonces, no, Claro, Tauro no puede enfadarse, no entra dentro de claro. sus características naturales. Pero si su signo opuesto se manifiesta desde el desequilibrio, apártate, porque el Escorpio que surgirá de Tauro se te va a Claro. llevar por delante, ¿no? O decimos las personas Libra, dulces, conciliadoras, diplomáticas, armónicas, ¿no? Yo recomendaría a cualquier persona que diga eso que se mire la carta de Putin. ¿Es Libra? Bueno, ahí va. Ah, no De sé, no hecho, hay sé. muchos dictadores en la historia de la Ah, humanidad que algunos de sus pilares de la personalidad estaban vinculados con Libra. ostras. Entonces, fíjate, ¿no? ¿Qué sucede cuando Libra ve que esa paz o ese equilibrio o ese bienestar que tanto desea se ve amenazado? El fin justifica los medios. Si no lo consigo por las buenas, será por la fuerza. Y ahí tienes Wow. a Aries desde la sombra. Y esto sucede en todos los signos, ¿no? En realidad, quien pretende, es que yo no tengo nada de tal. Sí, sí que lo Sí, tienes, sí, claro. sí. Sí. Porque si no está cualquiera de los pilares de la personalidad, quizás está
en tu signo opuesto. en tu opuesto. Entonces, fíjate lo que Jung decía, ¿no? Hasta que uno no ha reconocido su propia sombra, no puede considerarse una persona completa e integrada, ¿no? Claro, Y la sombra, desde un punto de vista astrológico, es tu signo opuesto. Entonces, uno tiene que mirarse ese signo que está al otro lado y conseguir integrarlo desde el equilibrio, desde la armonía en tu propia vida. Y ahí de dos pasará a uno. Por tanto, en realidad, lo que tenemos, fíjate, Aries es una energía masculina, Libra es una energía femenina. Aries es el yang, Libra es el yin, ¿no? Esa energía, si la mueves por los hemisferios, ¿no? El yang se desplaza hacia arriba, viene la primavera, y como se queda el yin en el sur, ahí se queda el otoño, ¿no? qué bueno. Entonces, esa energía se desplaza, ¿no? Y cuando se cambian los hemisferios es exactamente al Lo revés, ¿no? mismo. Pero es lo mismo, en realidad. Es Aries Libra es el mismo signo. Esa es la cuestión, ¿no? Los signos opuestos es algo que nosotros hemos establecido como consecuencia de vivir instalados en la dualidad. Si fuésemos capaces de conectar de nuevo con la unidad, ¿no? Esa dualidad desaparecería. Qué bueno, Josep. Bueno, en ello estamos, ¿no? Pero es complicado, ¿eh? A veces. Que Claro. estamos aquí para ello, ¿eh? Pero Claro, ¿no? Es lo que me dicen mis alumnos, ¿no? Josep, se nos complica porque ahora de cuatro pilares ya son ocho. Pues sí, en realidad es así, ¿no? No es cuestión de reconocer los cuatro pilares de la personalidad, el Sol, la Luna, Marte y el ascendente, sino también sus opuestos. Buah, Deberíamos Josep, reconocer de forma equilibrada ese signo opuesto en nuestra realidad de la vida, ¿no? Entonces, que una persona Libra siempre es conciliadora. Tú búscate un jefe Libra, oye, qué espera que se interesante. cabree y verás lo conciliador que es tu jefe Libra. Verás Ay, cuando surja el Aries de la sombra qué es lo que pasa. qué bueno. Que nos cuente alguien si ve el vídeo que tiene un jefe Libra, que nos lo cuente. Claro, claro, ¿Está eso? si Qué bueno. cuando entran en conflicto son más Claro. duros que el propio Aries. Wow. Entonces, que no, que de alguna manera estamos conectados con esa energía dual y nuestra Y que realidad todos, es integrarla en equilibrio. ¿Que es complicado? Sí, claro que lo total, es. total. Vivir en la dualidad es un problema. Bueno, claro, y sí estamos todos. Conectar con la unidad es lo más complicado, pero este es nuestro Qué bueno. propósito. Oh, Josep, gracias porque teníamos en cuenta esto. Yo me dejaste impactada con esto de los hemisferios y ahora ya me ha quedado súper claro. Entonces, no, las características de los signos no vienen determinadas por Mm. las estaciones, porque en realidad es todo el planeta quien ingresa en un signo y por ese motivo todas las personas nacidas en un determinado signo tienen las mismas características con independencia del lugar del planeta donde hayan nacido. Todas Qué son bueno, iguales. qué bueno. Y tenemos Iguales que integrar su opuesto. Por eso ahora dentro de sus entiendo. características individuales, claro. Qué bueno. Y integrar el opuesto. Por eso ahora entiendo que tú siempre nos dices una cosa, que todo el mundo tendríamos que pasar al hemisferio contrario de donde vivimos y estar mínimo allí, mínimo 15 días. Siempre nos dices. Sí, te cambia Es la perspectiva de la para vida, cambiar, exacto, ¿no? Para claro. aprender. Siempre nos dices lo mismo, ¿no? O sea, que Sí, porque es pasamos. una forma de ver la vida desde otro punto de vista, Claro, ¿no? también sería una forma de integrar el otro Mm. opuesto, ¿no? De hecho, hay un trabajo de un médico argentino, que tendré el libro por aquí en casa, que le explicaba que él había estudiado muchos casos de personas. Imagínate a alguien que vive en el hemisferio norte y que padece una enfermedad crónica grave, ¿no? Como podría ser, yo qué sé, un asma crónico, ¿no? Si esta persona se va a vivir al hemisferio sur, esa asma crónica se convertirá en procesos respiratorios leves y ahí se podrá curar. Wow. Y lo mismo pasaría al revés, ¿no? Una persona con una enfermedad grave en el hemisferio sur
Si pasase al hemisferio norte, entonces esa enfermedad sería más leve y aquí se podría curar. Con el cambio de hemisferio se produce un cambio de características. O sea, y se me está ocurriendo porque conozco una persona que se fue a vivir de aquí, se fue a vivir al otro lado, ¿no? Y Mm, estar sano y enfermar, bueno, sí, y empezar a enfermar, bueno, también, claro, también ahora estaba pensando por claro. mis emociones, por el cambio, por echar de menos, bueno, pues vale, yo misma me he contestado. Qué bueno, no, 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 súper interesante esto. Entonces, sí, claro que tiene que ver el cambio de hemisferio en ese sentido, ¿no? Porque tenemos una perspectiva diferente de la vida. Es que tú siempre nos lo has dicho, es como todo el mundo tendría que mínimo 20 días, ¿no? 15 20 días en el otro hemisferio, ¿no? Para Claro, claro, las personas tener del una vida. hemisferio sur Exacto. venirse al norte y las del norte irnos al sur, ¿no? Qué bueno, Josep. Y Bueno, eso nos te da otra perspectiva de la vida, ¿no? Y te ayuda a ver tu vida desde otra visión. Entonces eso te permite hacer cambios. Yo, de hecho, te puedo decir, ¿eh? Cada vez que he ido al hemisferio sur a dar clases, cuando he vuelto se han producido grandes cambios en mi vida. qué bueno. O sea que casualidad seguro que no es, Que ¿no? no, Entonces, bueno, yo animo a que la gente haga ese viaje ni que sea una vez en la vida, en la ¿no? vida. Y Cambiar de mínimo 20 hemisferio. días. Tú siempre has Sí, dicho sí. eso, para dar un tiempo para la adaptación. 21 estaría bien. 21. Ah, 21 interesante. estaría Es bien. verdad, 21. Qué bueno. 21 estaría bien. Mínimo 21 días. Vale. Y así Venga. tienes otra perspectiva de la vida y a veces eso, ¿no? Enfermedades o situaciones crónicas. De hecho, yo tenía un alumno eh, aquí que era argentino, él mismo me explicaba, cuando yo lo expliqué en el curso se quedó muy sorprendido y me dije, sí, Josep, es así. Yo aquí en Barcelona tengo leves problemas respiratorios. Me vuelvo a Argentina, reaparece un asma crónico que nunca Wow. me he podido quitar de encima. Vuelvo a Barcelona, desaparece el asma y vuelvo Ostras. a tener un estado leve que puedo controlar fácilmente, ¿no? O sea que sí, 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 el cambio de hemisferio es importante. Ostras, yo sé, pues mil gracias, pues tengámoslo en cuenta. Yo me De ofrezco, hecho, hacer un trueque, cambiarnos con alguien. muchas veces una propuesta de Neptuno. Neptuno nos propone muchas veces cambiar de hemisferio Qué bueno. Yo sé, cada para vez que me lees la carta tengo miedo que un día me digas tú para allá. para poder así tener una perspectiva diferente y salirnos de esa obcecación de ver la Exacto. vida siempre desde el mismo punto de vista, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tú eres capaz. Yo lo, no, yo lo digo porque yo siempre me voy de vacaciones donde tú me digas, ¿eh? Yo siempre en mi carta, yo siempre digo, Pues el año que pon viene a una vida. Argentina. Claro, es que por eso digo, un día me mandas para allá y yo que te obedezco, vamos, encantada. Ay, gracias, Josep, qué Gracias interesante, a ti, como Esther. siempre. Mil gracias. Gracias. Nos vemos en los próximos vídeos. Muy bien. Gracias. Gracias a Hasta todos. pronto. Gracias a todos.